Unas líneas. No te conformes. En Oriente 99 te llevamos a un viaje por las palabras de nuestros autores más actuales. ¿Unas líneas o qué? Engánchate. Todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Ustedes ya lo saben, mis queridos amigos, estimados escuchas, gente fiel a Oriente 99. Al micrófono y muy agradecido de su conexión, Yasfacel Solís, alias El Omar. Esta es una emisión más de Unas líneas o qué. Su dosis de literatura mexicana de cada jueves a las 7 de la noche, transmitiendo desde el oriente de la Ciudad de México en la unidad de Ermita Zaragoza, en el Parque de la Casa del Pueblo. El enlace de hoy es hasta Cuernavaca, Morelos, y estaremos platicando y difundiendo el trabajo de Adi González, quien es una escritora novel originaria de Alcholoa, municipio de Atoyac de Álvarez, Costa Grande del estado de Guerrero, pero que a la fecha radica en Cuernavaca. Su pasión por la escritura comienza a los 15 años, con la escritura de diarios pequeños y también de algunos poemas para amores adolescentes, siendo su más grande sueño publicar un libro y ser una gran escritora. En 2022, Adi comienza a visualizar y a luchar por ese gran sueño de publicar y se decide a escribir nuevamente. Logra autopublicar su primera obra, llamada 1000 recuerdos y un café, el 3 de enero del 2023, misma que ha estado presente en recitales, en ferias de libro, presentaciones, ha sido invitada a programas de lectura y también de radio, como en esta ocasión, que aunque no nos vamos a enfocar solamente en esta obra, sí es importante detenernos para comentarla, pues está constituida de poemas con temas variados, poemas de amor, de desamor, dedicados a la vida, a la muerte, al amor hacia una madre, hacia una hija, a la mujer y a sus virtudes. Un poco más de su semblanza es que un año más tarde del primer poemario llega la segunda obra llamada Mujer Resiliente en enero de 2024, que es un libro que a través de los relatos que lo componen pretende un abrazo para quien deguste su contenido, letras escritas y acomodadas perfectamente para encajar en el alma, para que al leer cada poema sientas cómo se renueva el corazón y cómo se llena el pecho de esperanza. Su enfoque en la literatura la ha llevado a ser miembro activo de las tertulias de la Unión Hispanomundial de Escritores en Cuernavaca. Adi González se considera una mujer resiliente y ama escribir. Piensa que no todo está escrito, que no es lo que nos tocó vivir, sino lo que elegimos, y como tal tenemos el poder de cambiarlo, que siempre se puede volver a comenzar, aún desde las ruinas, de donde estés y como estés, siempre con una gran sonrisa. Ella nos dice que los sueños se cumplen, pero no basta con soñarlos, tenemos que tener el valor de salir a luchar por ellos. Y nos invita a explorar un universo de experiencias, emociones y reflexiones. Es un honor poder conversar contigo, Adi, sobre tu camino en las letras, tus inspiraciones y los mensajes que deseas compartir con los lectores. ¿Cómo estás? Hola José, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muy bien aquí, muy agradable esta entrevista que comenzamos. ¿Y tú cómo estás? Pues muy emocionado porque al investigar un poco de ti y con información justo que encontramos a través de redes sociales y al ponernos en contacto contigo, veo que ya en esta cuarta emisión de Unas líneas o qué, veo o he entrevistado más escritoras que escritores, lo cual me llena de emoción porque durante mucho tiempo las mujeres en algún momento para poder publicar pues tenían que cambiar su nombre o omitirlo, poner solo las iniciales, utilizar algún alias. Entonces me parece muy importante e interesante poder en estas fechas o en esta época poder entrevistar a escritoras y difundir su material, y me da mucho gusto poder contactar contigo para que pues platiquemos a través de la literatura, cómo es que te iniciaste en ella. Platícanos de tus raíces y de tu inspiración, pues siendo originaria justo del estado de Guerrero.
¿Ha influido un poco tu lugar de origen, la cultura, tus vivencias a la persona y a la escritora que eres el día de hoy? Sí, fíjate que, bueno, te platico un poco de cómo comencé, ¿no? En el mundo de la escritura, en especial en la poesía. A mí bueno, me gustaba escribir diarios desde que yo tenía 12, 13 años. Con el pasar de los días y del tiempo, me di cuenta que me gustaba darle un tono poético, ¿no? Aquello que escribía. Entonces, ya cuando tengo 15 años, me doy cuenta de que quiero ser escritora, en especial escribir poesía. Y ahí es donde pues comienza todo, ¿no? El anhelo de un día, pues, publicar un libro y de dar, pues, recitales, ¿no? En aquel entonces, ese sueño, pues, era un poco, o se pensaba o lo pensaba un sueño caro, ¿no? Porque, pues, en mi pueblo o lo que yo vivía en esa realidad, ¿no? Era un poco o muy, muy diferente a lo que yo quería. Teníamos mucha escasez y el sueño de ser escritora realmente era algo, pues algo impensable, ¿no? Algo muy lejano. La gente alrededor, mi mamá, mis familiares, pues me decían que no era una carrera como tal, ¿no? Que me iba a morir de hambre. Yo creo que a muchos escritores, digo porque los he escuchado y me han platicado también los colegas que qué es lo que les decían, ¿no? Pero realmente yo creo que cuando tienes un sueño, tu compromiso es hacerlo realidad, ¿no? Más allá de lo que el exterior te diga, más allá de lo que tu realidad te diga también, porque para eso estamos, ¿no? Yo creo que quien tiene un sueño se mantiene vivo. Entonces, sí influyó un poco pues el ambiente, donde nací, donde crecí, porque en aquel entonces yo lo veía como un sueño lejano e imposible. Ok, bueno, dices que sí, y regularmente a los que se dedican o tienen talento o aptitudes para ciertas líneas del arte, ya sea pintura, música, de pronto se pensaría que no puede ser un ingreso o una manera de vida, ¿no? O un tipo de vida un tanto, ¿cómo llamarlo? Muy arriesgada porque a veces el arte solo se admira, pero no se costea o no se paga a lo que debería ser, ¿no? Siendo que pues es una parte de la humanidad que la hace ser justo humana, se valora un poco menos en cuanto al costo. Y bueno, algo de eso mencionaba también en algunas otras entrevistas, me gustaría preguntártelo, no de manera incómoda, y es natural que a veces uno no se dedique directamente a escribir para vivir de escribir o vivir de la escritura o la literatura. ¿Tú la escritura la tienes o la tomas como un adicional, una parte como hobby o vives completamente de la escritura o de escribir? Pues fíjate que como, ahora sí que como hobby, no, la escritura es mi pasión. Yo siempre digo, tengo varias pasiones, pero una de las más fuertes es la escritura. A mí, en lo personal, como escritora, como poeta, ¿no? Algún día me gustaría vivir o costear mi vida de ahí. Y no porque pues lo vea como, ¿cómo explicarte o decirte sin que suene feo, ¿no? Como que vivir del arte o no de manera avariciosa, ¿no? No me refiero a eso, sino que dedicarme totalmente, de lleno. Yo lo tomo como es una de mis pasiones, pero tengo mi trabajo aparte. Entonces, obviamente mi trabajo me ayuda para llevar a cabo esta pasión, para autopublicar libros, para ir a algún recital, alguna presentación. Entonces, podría decirse que sí es mi hobby, pero más que un hobby es mi pasión y algún día me gustaría dedicarme de lleno a esto. Pero sin embargo, como tú dices, ¿no?
a veces el arte no nos puede costear la vida, porque si es no quiero poner la palabra difícil, es un poco complicado a veces que alguien te compre un libro o que alguien te siga, ¿no? Y consuma lo que tú, pues, haces. Sí, eso es un poco complicado y realmente no siempre puedes costearte tu vida a través del arte, ¿no? De lo que haces, de lo que te apasiona. Sí, eso es inevitable. A veces se necesita, es como cuando uno está pagando la carrera, la universidad, tienes que tomar en ese punto a lo mejor cualquier empleo que te permita pues tener ese ingreso económico para un objetivo mayor, ¿no? Regresemos un poco igual a la parte de la juventud. ¿Cómo fue ese acercamiento a la escritura? Ya mencionabas porque de alguna manera romantizabas los hechos, pero ¿cómo fue que tuviste esa necesidad o sentiste una necesidad de plasmarlo, de guardarlo, de alguna manera utilizar alguna tecnología o algún medio para ir escribiendo o plasmando tus pensamientos? Sí, fíjate que mm, cuando descubro que a mí me gusta mucho escribir, yo creo también, quiero mencionar algo. Ahorita vivimos en la era de la inmediatez y era Ujú. algo que platicaba apenas con una persona. Digo, teníamos tanto tiempo en aquel entonces, ¿por qué? Porque no había redes sociales, porque no había celular, no había computadoras, el internet era ahora sí que solo para unos. Teníamos demasiado tiempo y yo creo que eso, en lo personal, a mí me sirvió para escribir mucho y para darme cuenta que era lo que yo quería, ¿no? Que era mi pasión. Entonces, cuando me doy cuenta de que romantizo, ¿no? Lo plasmo mis pensamientos de una manera romántica, recuerdo que tenía yo una máquina de escribir. Teníamos en aquel entonces un taller de taquimecanografía en la secundaria y mi máquina de escribir yo la ocupaba para estos pensamientos, en ese entonces le llamábamos pensamientos, eran escritos, ¿no? Y los pasaba de papel, bueno, a mano, a la máquina de escribir. A mí me encantaba, entonces hacía estos tipo álbumes y era el medio que yo ocupaba, ¿no? Para hacer pues mis primeros apuntes, mis primeros libros, lo primero que yo escribí. Obviamente ahorita leo eso, ¿no? Porque por ahí andan todavía. Yo no tenía ni la más mínima idea, ¿no? De cómo escribir. Y de repente, pues comencé a estudiar o a ir más a fondo, ¿no? Acerca de cómo se escribía. Y comencé a ser una escritora en aquel entonces, ¿no? Muy joven, que quería yo, pues ir con las reglas, ¿no? De la escritura. Pero esto también para mí era demasiado cuadrado. Y eso fue cuando yo tenía 15 años, 16 años. Yo decía, voy a estudiar literatura hispanoamericana. Era lo que yo quería, ¿no? Estudiar y pues especializarme en esto que es la escritura. Pues desafortunadamente, más adelante, pues ocurrieron hechos que no me permitieron estudiar literatura, pero realmente digo, cuando tienes un sueño o cuando ese sueño es para ti, es porque es para ti. Y a mí me alcanzó pues muchos años después. Ok, y bueno, la parte de la académica, entonces, ¿te has vuelto escritora justo a través de haber estudiado o lo has hecho de manera empírica? Pues ahora sí que O yo ambas. no quiero sonar, ¿cómo decírtelo? Pues para mí escritor, o también me lo han dicho, escritor es quien escribe. Claro. Entonces, hace un tiempo cuando retomé este sueño, que fue, yo ya tenía pues 30 años, te hablo que pasaron 15 años para que yo pudiera otra vez retomar mi sueño de quinceañera, ¿no? Le comentaba a una persona, a un exnovio que tuve, ¿no?
que a mí me gustaba escribir. Yo le decía, sabes que cuando era muy joven pues escribía, ¿no? Entonces esta persona me dice, Adi, pero bueno, le conté que alguna vez soñé con hacer un libro, con escribir y tener mi propio libro. Y me dice, ¿y por qué no lo haces? Dice, ¿acaso te vas a morir mañana? Le digo, pues no. Dice, entonces hazlo. Y yo le digo, pero es que yo no soy escritora. Yo no estudié para eso. Y me dice, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? Dice, o sea, para hacerlo no necesitas tener un título, puedes escribir tu libro. Mira, hice caso y lo hice. Así fue como escribí mi primer libro. Entonces, obviamente al principio yo sentía raro que me dijeran escritora, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en sí yo no terminé mi carrera. La dejé trunca. Entré a la licenciatura de literatura, pero pasaron ciertas cosas que yo tuve que abandonar esa carrera. Ok, entonces, bueno, digamos que a veces también se determina o se denomina un poco escuela-calle, ¿no? Yo creo que las experiencias Exacto. te van ayudando justo a perfeccionar. Y como bien lo dices, mis escritos de los 15 años los leo al día de hoy. Y pues sí veo que les faltan ciertas cosas, que hay que pulir tal vez estructura o es muy cuadrado, hay que soltar un poco más las ideas y esa evolución con respecto a tu proceso creativo de ahora, ¿tienes algunas rutinas específicas, momentos del día en los que te sientas más inspirada o algún método particular para desarrollar tus ideas y sentarte a escribir? Mm, por lo regular, no tengo un horario. Simplemente, yo creo que esta la aplicamos muchos, muchos escritores. Cuando nos vienen las ideas, como que, digo, al menos yo así lo hago y lo he escuchado también de otras personas que escriben, como que anotamos la idea principal y de ahí tomamos esa idea para empezar a crear un poema, un texto y lo desarrollamos. En mi caso, aprovecho mucho los tiempos que voy de la casa al trabajo o viceversa. Es decir, cuando voy en el transporte, en el camino, para escribir, me inspira mucho. Pero en realidad no tengo un horario establecido. De hecho, hace rato me vino una idea, la plasmé, puse la idea principal y de camino a casa escribí el texto, el poema que me dio esa idea, lo desarrollé. Entonces, en sí, digo, yo en lo personal no tengo un horario específico, sin embargo, hay ciertos momentos que me inspiran, o de repente solamente me viene una idea, anoto la idea y después la desarrollo. ¿Eres de los que anota de repente en notas del celular o en alguna servilleta y ya cuando tienes el tiempo o dedicas un momento del día, en este caso dices dentro del transporte público, porque sí, de repente a veces uno dice, no, no tengo tiempo de leer o no puedo hacer un curso, no puedo aprender un idioma, X cosa, y yo creo que si te toca sentado, deberías aprovechar el tiempo y en el transporte público a veces pasamos más horas del día que de las que pasamos incluso en casa o en el trabajo, ¿no? Entonces eres muy eficiente en este procedimiento. Y bueno, un poco retomando la pregunta, ¿lo haces cuando no tienes a la mano tal vez el celular, si eres de las que anota haciendo una servilleta? Sí, exacto. Cuando no tengo a la mano mi celular, por lo regular usamos notas, ¿no? Sí, tomo un pedacito de papel, una servilleta, algo y anoto. Qué interesante. Esos papelitos, una vez que desarrollas la idea, van directo a la basura, los conservas por si hay alguna corrección. ¿Qué pasa después con esas notas? ¿Las vas acumulando? Ya sea igual las del celular, por ejemplo, o las desechas completamente una vez que ya desarrollaste la idea. Fíjate que yo soy muy de acumular mis notas cuando lo hago sobre papel. De hecho, tengo una cajita que está llena de notas de mi primer libro, cómo lo fui pues construyendo, ¿no? Poco a poco a través de notitas.
Entonces eso a lo mejor pudieran desecharlo, ¿no? Pero para mí tiene un valor sentimental fuerte. Después abrir esa cajita y ver que cómo fui poco a poco, pedacito por pedacito de papel, formando un libro. Es algo muy, muy bello, ¿no? Y te da un poco de, pues, de nostalgia. Y más nosotros los que escribimos poesía, siento que somos muy nostálgicos, muy de guardar cosas o de recordar, ¿no? Fíjate que justo la idea del programa o de esta propuesta aquí para Oriente 99 es que conozcamos a los escritores pues antes de que pasen a otra dimensión, ahora que están vivos, hoy que lo necesitan, que se consuman sus obras, etcétera, etcétera. Pero esta cajita que mencionas, me la imagino, no sé, en unos 90, en unos 50 años, o incluso pudiera pensarse o pudiera intentarse en un futuro no muy lejano, ¿no? Que pudieras poner esta caja de alguna manera en una exposición para ver cuál fue el proceso creativo, de alguna manera la inspiración o la manera en la que estructuraste tu obra y intentar conocerte tal vez también por esa parte personal o de manías del artista, ¿no? Esa cajita, pues qué bueno que la conservas. Ojalá esta idea se pueda llevar a cabo en alguna exposición o feria de libro en la que participes o en la presentación de tu siguiente libro. Si es que estás escribiendo en algo, ahorita vamos a pasar a eso. Pero sí para ver cómo el escritor, aparte de conocerlo a través de la lectura, ver un poco de alguna manera, por así llamarla morbosa, ver un poco más allá, ¿no? De cómo se desarrolla, cómo trabaja, qué manías tiene, si a lo mejor alguien que no se ha decidido a escribir tiene ese tipo de técnicas o de acumulación, como lo llamabas. Entonces, pues no sé, es una idea que tal vez se me ocurre y que podría aplicarse antes de que ya no estemos aquí, que cuando exista una exposición de la autora Adi González a través de sus libros, pues vamos a tener elementos de su que ella utilizaba, ¿no? Como por ejemplo ahora un ejemplo que se me viene a la mente en Los Pinos, que existen cosas de algunos presidentes que habitaron ahí, ¿no? Entonces, antes de que eso suceda, ¿por qué no llevarlo a cabo en un futuro no muy lejano? Vamos a pasar a otra parte de la entrevista en la que me gustaría que nos platicaras cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado como escritora desde la concepción de la idea hasta la publicación de tu libro. Sabemos que es un libro que tú publicaste por tu cuenta. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te acercaste de alguna manera a alguna editorial? ¿Hubo algún rechazo? ¿Directamente iniciaste tú a contactar con alguna casa de impresión? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, mira, antes de contestarte, gracias por tu comentario anterior. No se me había ocurrido, es una buena idea. Y gracias por eso. Qué buena idea. Mira, sí, te quiero pues platicar un poco, ¿no? De cómo fue el proceso del primer libro. Yo creo que lo principal cuando escribes por primera vez un libro, cuando quieres llevar ahora sí que tus ideas a físico, lo digo por mí, lo primero es agarrar seguridad para hacer las cosas. Cuando yo comencé hace, ¿qué? 15 años, bueno, cuando tenía 15 años, perdón, y quería hacer este sueño realidad. Para mí era algo pues grandioso, ¿no? Yo soñaba mucho con tener un libro, con ser escritora, con vivir de eso, era mi pasión. Pero sin embargo, como te platicaba al principio, mi realidad gritaba algo diferente. Para mí el sueño de ser escritora era algo muy caro. Porque alguna vez en mi juventud, ¿no? Conocí a un chavo que ya había escrito un libro, que lo tenía autopublicado. Entonces me platica el costo del libro y yo dije, no, realmente es un sueño pues muy caro, ¿no? Pasaron ciertas situaciones, abandoné yo mi sueño y hasta el 2022, 2021, 2022 fue cuando comencé a escribir de nuevo. Obviamente en esos
15 años de diferencia, ¿no? De repente escribía, pero no era algo como que ya me apasionara, simplemente sacaba un poco mis ideas, pero no era algo que yo hiciera muy seguido. Entonces, ya después de tanto tiempo vuelvo a escribir porque esta persona que te platiqué anteriormente me dice, pues escribe, ¿no? Si tienes ese sueño, hazlo realidad. Empecé a escribir, él me inspiró a escribir muchos poemas, de hecho varios de esos poemas están en mi primer poemario y yo tenía pena de mostrarlos al mundo, ¿no? De que alguien los leyera. ¿Por qué? Porque desde muy chica así era, ¿no? Cuando tenía yo 15 años, 16 años y escribía estos poemas, yo los escondía porque no me gustaba que mi familia, ¿no? Los viera, porque alguna vez alguien, algún familiar los leyó o leyó un poema y sí me hizo como que queda vergüenza, ¿no? De qué cosa andaba escribiendo. Entonces, quieras o no, te genera como que un trauma, ¿no? Crezco y comienzo a escribir de nuevo y lo que hice fue que yo dije, voy a hacer un libro, ¿no? Esta persona que me dijo, pues me inspiró a hacerlo. Yo dije, voy a escribir un libro, pero ¿cómo le hago? Para mí, pues lo primero que pensé fue agarrar 6, 7 de mis mejores poemas y dirigirme a mi pueblo natal. Ahí yo tuve un maestro de secundaria que me dio la materia de español. Yo dije, si él los lee y me dice, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle para publicar un libro? Pues ya la hice. Yo quería, más que nada, siempre uno busca como que inconscientemente la aprobación, ¿no? Que alguien te diga, pues, escribes bien o lo estás haciendo bien o te falta esto, pero échale ganas, ¿no? Fui a mi pueblo y me acuerdo que imprimí esos 6, 7 poemas y los puse en una carpeta, en un folder y fui a buscar a mi maestro. Y le platiqué cuál era mi plan, ¿no? Leyó mis escritos y me dice, Adi, eres buena escribiendo. Eres buena, realmente, qué bueno que tienes este sueño, pero yo la verdad no te puedo, pues, apoyar, ¿no? Porque no conozco a alguien que pueda ayudarte a publicar tu libro. La verdad, no sé. Bueno, pasa el tiempo y yo siempre pienso que cuando realmente quieres algo, la vida, Dios, el universo, como uno quiera decirle, te va abriendo puertas y posibilidades. El destino. Unos días después, pues obviamente me desilusioné, ¿no? Digo, pero ¿cómo le voy a hacer? Unos días después, un conocido al cual yo le había platicado mi plan, ¿no? Que quería yo hacer un libro, escribir un libro. Me dice, ¿sabes qué, Adi? Porque me pregunta, dice, ¿pero qué pasó si vas a escribirlo y así? ¿Dónde está, no? Tu sueño, ¿no? ¿Vas a seguir buscando? Y le digo, pues sí, pero fíjate que no encuentro la forma. Y en eso él se acuerda, dice, de veras, dice, yo tengo un conocido, un amigo, que tiene una página en Facebook. Él entrevista a escritores y pues probablemente él te pueda ayudar, ¿no? Te pueda dar algún dato sobre cómo publicar un libro. Me da el contacto. Esta persona, si me permites decirlo, es Beto Mendiola. Tiene una página grande en Facebook que se llama Fiesta de la Lectura. Ujú. Lo contacto y pues ahora sí que tuvimos una plática por teléfono y él me da el contacto de una editorial independiente de Chiapas que se llama Alma de Letras. Y ahí fue donde comenzó todo, ¿no? Contacté a la editorial y le dije que tenía un libro. Entonces me dieron los costos, fue muy accesible, la verdad. Y pues yo dije, sí, lo voy a hacer. Pero en ese lapso, eh, yo según tenía un libro, pero muchos de mis poemas eran de cuando yo tenía 15 años. Y a decir verdad, al volverlos a leer, pues ya no me agradaban tanto. Y no porque sean feos, sino porque tienen o les falta algo, ¿no? Algo más. Yo dije, esto lo puedo mejorar. Entonces le dije a la editorial, ¿sabes qué? Sí lo vamos a hacer, solamente dame, dame
un tiempito más, ¿no? Unos cuantos meses, y realmente te entrego el libro a como quiero que quede, ¿no? Mis poemas. Y pues la mayoría de los poemas de mi primer libro los escribí en cuestión de días para poder pues hacer mi sueño realidad. Y así fue como comenzó todo. Esta editorial que te digo se llama Alma de Letras y está en Chiapas, fue quien trabajó mi primer libro. Hice una buena amistad con Beto Mendiola de Fiesta de la Lectura, me entrevistó y pues la verdad ha sido un trayecto muy, muy bonito, ¿no? De cómo comienzas a investigar, cómo vas a hacer tu sueño realidad y pues lo llevas a físico. Claro, sí, y más justo ver, ¿no? Cómo, imagino que debe ser como la gestación hasta de una criatura, porque pues tú lo imaginas de cierto modo y cuando se está maquetando o cuando lo estás escribiendo, hasta que ves que, imagino que te dan alguna especie como de borrador de, mira, puede verse así o puede verse de esta otra manera, te dan algún tipo de opciones y tú eliges el que más se acerca al que veías en tu cabeza, ¿no? Y ya cuando lo tienes en tus manos, no he tenido la oportunidad de que alguno de los escritores que he entrevistado me lo digo, me lo mencione así, pero yo quiero creer que pues el hecho de destapar la caja, lo que ahora llaman el unboxing, de tus libros, cuando te llegan para empezar a distribuirlos o cuando te llega la muestra, pues debe ser algo completamente emotivo porque pues sí debe ser como ver a dar la luz de un niño, ¿no? De una criatura porque tú lo gestaste desde cero. ¿Cómo fue esa sensación de verlo ya en tus manos o de empezar a verlo distribuido? Pues fíjate que yo, yo creo que a varios les ha pasado esto, ¿no? A mí sí se me salieron mis lágrimas. Yo lloré cuando supe que ya estaba terminado, cuando me mandaron la foto, mira, iba a quedar así. Obviamente como tú dices, ¿no? Cuando está siendo maquetado, cuando está siendo corregido, te mandan pues el diseño, ¿no? Cómo lo quieres, porque eres independiente. Cuando trabajas con una editorial independiente tienes esas pues oportunidades, ¿no? Porque realmente estás pagando para que te ayuden a hacer ese trabajo. Cuando tú publicas con una editorial, pues ahora sí que, mm, es decir, cuando es otro tipo de editorial, ¿no? Grande, y ellos te publican a ti, pues ahí sí está como que un poco más complicado, porque ellos escogen todo, realmente a veces cambian ciertas partes de lo que tú habías escrito, y digo, al final de eso se trata, ¿no? De corregir, pero cuando estás con una editorial independiente, pues se acerca más a lo que tú realmente quieres. ¿Por qué? Porque van bajo pues lo que tú quieres para tu libro, ¿no? Tu diseño. Entonces, todo el proceso de la corrección, de que iba a llevar la portada, cómo quería la portada, a mí la verdad me emocionaba mucho. Mi primer libro siempre va a ser muy especial. A lo mejor, y esto yo creo que muchos lo han experimentado, a lo mejor nuestro primer libro o la primer cosa que hacemos, ¿no? Que nos apasiona, no va a ser la mejor, pero va a ser demasiado especial porque es la primera vez que tú haces algo, bueno, eso que te apasiona especialmente. Y mira, te quiero compartir algo aquí. Esto no lo había compartido antes, no te lo mencioné, pero mi hija es la ilustradora de mis libros. Entonces, cuando yo comencé en todo esto, que comencé a escribir de nuevo, le comentaba a ella, es que yo voy a hacer un libro, voy a publicar un libro. Y me decía, ella así de repente como que se reía, ¿no? Obviamente no lo hacía de mala gana o de mal plan, simplemente lo veía también como algo increíble. Me decía, pero ¿cómo le vas a hacer, no? Y yo le decía, no lo sé, pero yo siento mi libro ya entre mis manos, lo visualizo. Ya yo sé que un día lo voy a tener entre mis manos y como te dije, cuando quieres algo realmente, la vida, Dios, el universo te va abriendo las puertas para hacerlo realidad. Eh, para mí fue emocionante todo el proceso del interior, de la portada. Cuando ya me mandan la foto del primer libro que se imprimió, eh,
pues obviamente me emocioné, lloré cuando ya supe que estaba aquí en Cuernavaca, lloré cuando lo fui a recoger, ¿no? Al correo, cuando lo traje a casa y abrí por primera vez el paquete, lloré, hice un video, agradeciendo. Lloré también cuando en la primera presentación, porque mi primera presentación de mi primer libro fue muy especial. Precisamente la hice en mi pueblo natal. Nadie me conocía, nadie sabía que yo era una escritora, ¿no? Entonces lo que hice fue invitar a mi familia más cercana y a mis amigos, ¿no? Más cercanos. Éramos un grupo de, no sé, de unas 20 personas. Y ahí fue donde por primera vez presenté mi libro, pero la sensación de tocar por primera vez o tener en De físico, ¿no? olerlo, Entre ¿no? mis manos mi libro fue algo, pues realmente maravilloso, un momento muy especial en mi vida. Yo creo que voy a recordar para siempre. Sí, sí, sí lo creo. Y justo si ya de por sí tener un libro en físico nuevo o leerlo, primero pues quitarle, ¿no? El empaque de plástico, ojearlo y ese aroma que desprende entre tinta y hoja y almacenamiento que guarda, resulta ser satisfactorio, al menos para mí lo es, como lector. Pues imaginar ahora cómo para un autor destaparlo de la misma manera, pero saber que su obra está pues hasta ese punto finalizada y en físico, pues debe ser mucho más emocionante. Y se entiende, ¿no? La parte de las lágrimas y el llanto. Estamos hablando de Mil recuerdos y un café. Y pues este título pues es bastante evocador. Es tu primer libro, lo publicaste tú misma. ¿Cuál fue el proceso de creación o de alguna manera hablabas también de las lágrimas al crearlo? Pero existió parte emotiva, llamémoslo así, con lágrimas o sentimental para la poesía que plasmas en él. Em, pues sí, no, bueno, no entendí muy bien la pregunta, pero a ver. Ajá, sí, bueno, la vamos a replantearla. Cuando escribes o lo que escribes, también de alguna manera al escribirlo aparte de realizar justo la métrica de los versos, la parte técnica, con la emoción que lo escribes en algún momento de la escritura, has llorado o has sentido rabia, dependiendo justo de la temática del verso, del poema? Ah, ok, ok, sí, ya, ahora, ahora sí ya entendí. Sí, claro que sí. Yo creo que todos los escritos, al menos yo, bueno, los míos, siento que todos llevan una emoción, todos. Al principio, cuando comencé a escribir, solamente era sobre el amor y el desamor, ¿no? Y esto te hablo del amor y el desamor, con una pareja, ¿no? Romántico. Pero con el tiempo comencé a expandirme hacia otros pensamientos, ¿no? Sobre todo al pensamiento positivo. Mi escritura se fue transformando y si te diste una vuelta por mi perfil, pues te darás cuenta, ¿no? Sí. Que a mí me mueve mucho el tema motivacional y lo mezclo mucho con mi pasión, con la poesía. Entonces, cada poema y cada texto, ¿no? que escribo va cargado de sentimiento. Y obviamente muchos he llorado al escribirlos porque los estoy sintiendo e incluso también he llegado a escribir desde el sentimiento de otra persona. Cuando alguien me cuenta sus sentimientos, ¿no? Y a mí me motiva para escribir, también lo he hecho y me he emocionado, he sentido la emoción que esa persona tiene, ya sea tristeza, ya sea alegría, lo que sea que sientan, ¿no? Incluso alguna vez en mi página, desde mi página de escritora, hice una dinámica que las primeras 6 personas, ¿no? que me comentaran, y me mandaron un mensaje contándome su historia, yo les iba a escribir un poema. Entonces, Órale. para mí lo hice como un reto porque nunca lo había hecho de esa manera, escribir desde el pensamiento de otra persona. Pero yo dije, lo voy a hacer porque quiero saber
qué se siente, ¿no? Y si realmente puedo hacerlo, ¿no? Puedo escribir desde el pensamiento, desde la voz de otra persona. Y sí, lo hice y les mandé sus textos. Así que sí, cada poema, cada pensamiento, cada texto va cargado de, pues, de emoción, de la emoción que sea, ¿no? Del sentimiento que sea, ya sea, pues ahora sí que alegría, felicidad, amor, el coraje también podría decirse, ¿no? Sí, bueno, y lo mencionas, yo lo veo varios puntos. Suena un poco como esta parte cuando los raperos improvisan y dicen, dígame una palabra, ¿no? O en este caso, háblame de una emoción y yo te compongo de acuerdo a tu historia algo que tenga sentido o que tenga significancia para ti. Y la segunda es que, pues justo el manejo de las emociones como persona que debes tener o la forma tan empática con la que te debes de conducir para en específico este ejercicio en el que pues puedes manejar y controlar y sobre todo inspirarte para escribir de acuerdo a lo que cada una de estas de estos comentarios te pedían o te inspiraban, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto con respecto a Mil recuerdos y un café. Quisiera pensar que tal vez la parte de recuerdos es porque son poemas que tuviste que reescribir y la parte del café, a qué nos evocaría? Por qué sería así? Es el nombre de tu primer libro. Ok. Fíjate que sí, tienes razón. Algunos poemas se volvieron a reescribir, ¿no? A reconstruir, a hacer de nuevo también. También recuerdos porque él está dedicado a muchas personas que han pasado Sí, mucho también recuerdos para mí significan no solamente de amor y desamor, amor a mi amiga, a mi amigo, a mi mamá, a mi papá, también hablar desde muchas emociones que estas personas me hicieron sentir. Y café porque del pueblo donde soy, hay una sierra cafetalera. Entonces, Atoyac de Álvarez es un pueblo, es una ciudad cafetalera. Por eso también pensé en este nombre y porque a mí me encanta el café. Me encanta mucho el café y siempre que me tomo una taza de café, a mí me motiva, me trae muchas ideas. O sea, mi momento bonito así del día. Digo, tengo muchos momentos bonitos durante el día, pero el que más siento enérgico, lleno de ideas, lleno de energía, es durante el café de la mañana. Entonces, a mí el café es algo que amo, me gusta la sensación que me da al tomarlo y me motiva, no sé, me trae muchas ideas buenas y positivas. Entonces, yo creo que también por ahí va el nombre del libro. Mil recuerdos y un café. Pues sí, también podría, bueno, ahora ya sabiendo esto, pues ya tenemos en cuenta por qué el nombre, pero podría también pensarse que cuando se toma un café uno a solas, tal vez leyendo un libro, más allá de lo que se lee, y esto es como en general en todas las lecturas, a veces uno conecta dependiendo de lo que está viviendo en ese momento de la vida con lo que está leyendo, ¿no? Es como una conversación directa con el autor y con lo que está experimentando uno mismo en ese momento o en esa etapa de la vida. Entonces, tener un libro y un café yo creo que siempre va a ser una buena opción para tener una conversación con uno mismo. Yo al ver el título del primer libro fue lo que pensé, pero quise indagar un poco más porque a lo mejor mi idea pues solo era eso, ¿no? Mi idea propia. Entonces, saber de dónde viene el nombre pues deja más clara la situación. Hablemos un poco ahora del segundo libro, viene un año después, en el 2024, publicas Mujer Resiliente. ¿Existe alguna conexión temática o filosófica entre uno y otro libro, entre Mil Recuerdos y un Café y Mujer Resiliente? Sí, fíjate que sí, inconscientemente, porque no lo hice adrede. En mi primer libro, Mil Recuerdos y un Café,
pues hablé de todo, ¿no? De muchas emociones, porque era un poco de todo lo que me había tocado vivir desde la adolescencia hasta ese entonces. También cuando escribí este libro, pensé un poco en lo que era el amor propio. Siempre había tenido ganas de que alguien me escribiera algo. Y pensaba, digo, ¿qué se sentirá que alguien te escriba algo, no? Y fue como surgió precisamente un poema que se llama Mujer Resiliente en el primer libro. Este poema habla precisamente de eso, ¿no? De la resiliencia, de una mujer que se reconstruyó, que camina segura, que ha hecho realidad un sueño y que se siente bien con eso, ¿no? Que a pesar de las adversidades, pues salió adelante. Enseguida de Mil Recuerdos y un Café, de hecho, mientras la editorial tenía Mil Recuerdos y un Café, yo comencé a escribir un segundo libro, sin saber que sería Mujer Resiliente, ¿no? Este segundo libro comienza siendo pues una catarsis de lo que yo sentía o por lo que había pasado, ¿no? Durante los últimos años, que fue pues un dolor muy grande, pero sin embargo me reconstruí y salí adelante. En el proceso que escribía este libro hubo muchas mujeres en especial que me platicaban su historia de vida, ¿no? O ciertas situaciones que vivían en su vida. Y yo creo que pues Dios o el universo, ¿no? La vida se encargó de mandármelas también para yo poder seguir escribiendo este libro, porque no solamente se trata de mí, ¿no? De mi historia, de mi catarsis, de mi sanación, sino de situaciones que vivimos a diario las mujeres. Yo siento que resilientes necesitamos ser todos. Resiliencia, perdón, es salir a flote, ¿no? De las adversidades, salir adelante, tener pues esta compasión por uno mismo y darnos la mano nosotros mismos para salir adelante. Entonces, Mujer Resiliente, porque el título en especial fue porque al momento que yo lo mando a la editorial, me dice, Adi, yo solamente en ese entonces, yo decía, mi libro se va a llamar Resiliente, solamente Resiliente. Y fue el sueño de muchas mujeres, incluso una de ellas es mi mejor amiga. Me decía, Adi, yo me imagino un libro color morado. Y yo le decía, sí, tienes razón. Ella también soñaba con ese libro, mi mamá, mi tía, varias mujeres a mi alrededor. Sobre todo, pues mujeres, porque ellas fueron las que me contaron algunas historias, ¿no? Y de ellas me inspiré, aparte de la historia mía. Cuando envió el borrador a la editorial y me dice, Adi, yo siento que Resiliente es un título pues un poco, pues muy serio, ¿no? O muy seco. La mayoría de tus poemas van dedicados a la situación de las mujeres. ¿Por qué no piensas en un poco sobre la mujer, ¿no? Puede ser mujer resiliencia, mujer resiliente o otra palabra más aparte de resiliente. Y pues fue como se decidió. Yo dije, pues sí, Mujer Resiliente suena bien. De hecho, en la portada se ve una mujer muy sonriente porque me dijeron, ¿qué quieres transmitir en tu portada? ¿O qué quieres que lleve tu portada? Yo le dije, pues yo quiero inspirar felicidad, porque no solamente, o sea, no es un libro de dolor que digas, ay, es una mujer, ¿no? Que se la pasa chillando y así. No, es un libro de sanación. Entonces yo quería inspirar a que se viera una mujer feliz, inspirar felicidad. Y en la portada se decidió esta chica que está corriendo en un campo de lavandas en un atardecer muy, muy feliz, con una gran sonrisa. Porque yo le dije, yo quiero que tenga una gran sonrisa. Una de las cosas que a mí me caracteriza es mi sonrisa. Entonces, Mujer Resiliente es sanación total, es amor propio, es autoestima, es salir adelante, es crecimiento personal hecho poesía. Yo siempre digo eso. Mis poemas hablan mucho sobre salir adelante, sobre no dejarte caer. Y fue como, así fue como mi poesía se empezó a transformar. No solamente hablo de amor y desamor. Ahorita ya te hablo de otros temas, ¿no? De que te debes de querer, de que te debes de amar mucho, que eres la persona que te vas a acompañar
hasta que te vayas de este mundo, así que te debes de cuidar demasiado como tu persona principal, la más importante. Así fue como, pues como surgió mi segundo libro. Ok, y bueno, sí, justo un poco con la teoría del color, según entiendo, el color morado invoca o evoca al cambio, porque pues de alguna manera en ese entendido, ¿no? De que los colores tienen un significado o te permiten cierta definición en el cerebro, el morado, el lila, todos esos colores como medio entre rosas y rojos, te permiten esa evolución o esa permisión a cambiar, ¿no? Pues el título Mujer Resiliente no hace solamente, o bueno, por lo que mencionas y por lo que leía en la sinopsis del mismo, más allá creo sí un poco enfocado a las mujeres, pero yo creo que también a los hombres en la lectura del mismo, de alguna manera ayudaría a entender o comprender un poco a las mujeres, o está solamente enfocado a que lo lean mujeres y es para mujeres. Yo creo que, como te dije anteriormente, ¿no? Resilientes tenemos que ser todos. En alguna parte de nuestra vida fuimos resilientes y somos resilientes. Entonces va dedicado a todas las personas. Y obviamente, como fue escrito desde el sentir de una mujer, siento que conecta un poco más con las mujeres. Pero como tú dices, ¿no? Leerlo, si un hombre lo lee, se podrá dar cuenta también que necesita, ¿no? Estas palabras de aliento, y también podría comprender un poco más el sentir de las mujeres. En alguna de las presentaciones que he tenido, e incluso hubo un señor, me dice, ¿sabes qué, Adi? Me encantó todo el tema de tu libro, y yo me llevo tu libro porque tengo una hija que está pasando por un momento muy fuerte en su vida. Entonces yo sé que tu libro le va a ayudar a sanar. Entonces sí tienes razón, ¿no? El leer este libro, a lo mejor un hombre le va a dar cierta pues perspectiva de cómo, del sentir de la mujer, o incluso se puede arropar con estas palabras de aliento. Ok, y bueno, un poco también en esta situación en la que vivimos actualmente, en el que ya los estereotipos están dejándose a un lado, yo creo que en algún momento, incluso en el siglo pasado a finales, todavía estaba un poco mal visto que un hombre expresara sentimientos o llorara incluso, ¿no? Quiero pensar ahora que adquiera mi ejemplar de Mujer Resiliente, al leerlo, que te va a permitir también a ti conocerte como hombre y de alguna manera permitirte también eliminar o casarte con esos estereotipos de que pues, el hombre tiene que ser fuerte, no llorar y no expresar sentimientos, ser fuerte y mal encarado, ¿no? Entonces quisiera creer que al leerlo algo de eso también va a permitirle a ciertas personas que no se han permitido sentir, ¿no? A veces. Sí, fíjate que yo creo que esto de sentirnos fuertes, ¿no? No solamente es de los hombres, muchas veces las mujeres también o lo digo por mí, ¿no? En lo personal, nos queremos sentir siempre fuertes, y si expresamos, ¿no? Nuestro sentir, tendemos a pensar que nos van a ver o a percibir vulnerables. Ujú. Sin embargo, yo creo que el mundo necesita eso. Necesita que expresemos más nuestras emociones, porque tú no sabes, o sea, en mi caso, ¿no? Al escribir poesía y expresar lo que siento, o a lo mejor expresar la voz de alguien más o el sentir de alguien más, no sabes qué persona va a llegar a conectar y te va a decir, es lo que yo quería escuchar, o es lo que quería leer, ¿no? O O lo tus que letras me necesitaba, ¿no? ayudaron a entender o me están ayudando a sanar. Entonces, sí, obviamente va a haber momentos en que tenemos que ser fuertes, porque muchas veces la vida nos obliga a eso, ¿no?
a ser fuertes, pero también no debemos de reprimir nuestras emociones. Cuando yo comencé a publicar mis poemas en redes, ¿no? Fui motivada por esta persona que me llevó muy bien con él, por Beto Mendiola, y me dice, Adi, haz tu página y comienza a subir escritos para que las personas te comiencen a conocer, te comiencen a leer. Y yo tenía miedo y vergüenza, porque yo decía, me van a leer mis personas más cercanas, ¿no? Mis familiares, mis conocidos, y qué van a decir, y me van a juzgar, y qué van a pensar, ¿no? De mí. Pero al final me di cuenta que había más personas que conectaban a que personas que juzgaban. Entonces yo creo que debemos de permitirnos ser nosotros mismos y es lo que a veces, o no a veces, casi siempre busco con mi escritura, con lo que hago, porque pues soy creadora de contenido, también hago videos, doy pláticas en YouTube, ¿no? Es lo que busco, que las personas sientan más, que se dejen eh, pues llevar a veces un poquito, ¿no? Por las emociones, que sigan sus sueños, que no se sientan chiquitos, ¿no? Ante lo que quieren en esta vida o ante a lo mejor el que dirán. Todos tenemos debilidades, todos tenemos defectos. Sin embargo, yo creo que expresarlos es de valientes también. Sí, claro, y justo mencionas el canal de YouTube, en el cual sí tuve oportunidad de revisarlo. Tienes más de 200 videos y en algunos de ellos explicas un poco tus poemas, los que has escrito o los que están publicados en los libros. En otros creas contenido inspirador, motivador. Me atrevería a decir pues que es casi un material de superación personal o coaching para relaciones inter e intrapersonales. Platícanos, qué surge primero? ¿La escritura o en complemento para la creación del contenido? ¿O a la par la creación del contenido y vas inspirándote de ahí para escribir? ¿Cómo manejas? ¿Los manejas por separado? ¿Uno nutre al otro? ¿Cómo es esta situación? Pues fíjate que hace tiempo, cuando todavía no comenzaba bien de lleno a escribir, a mí me encantaba leer frases o poemas, ¿no? En Facebook de otros autores y conectaba mucho con ellos, entonces me gustaba como que compartirlos en mi página personal, perdón, en mi perfil personal. Y a la par, también me encantaba todo esto de hacer videos, de tomarme fotos, pero sin embargo en videos yo no me sentía tan buena, ¿no? O sea, como que me daba pena grabarme y de repente los fines de semana mandaba un audio motivador a mis conocidos más allegados, ¿no? A mis personas más cercanas, perdón. Y sabía que quería transmitir un mensaje, ¿no? A las personas, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, de repente surge esto de la escritura y déjame te digo que hay miedos que solamente, o mejor dicho, los miedos se rompen haciendo las cosas. Así es como puedes evadir tus miedos, perdón, como puedes enfrentarlos y vencerlos. Entonces, yo siempre tuve miedo de hablar a la cámara. Siempre mi miedo era ponerme en un auditorio y hablar frente a las personas. Sin embargo, cuando comencé con esto de la escritura, yo dije en algún momento lo tengo que hacer sí o sí. Y la primera vez que tuve un recital en Ciudad de México, que todavía no tenía mi primer libro, estaba en proceso apenas. Obviamente me puse muy nerviosa y eran 15 personas, nada más las que había en ese auditorio, pero yo estaba súper nerviosa. Pero cuando yo hago mi página un poquito antes, ¿no? De esto que te estoy contando, de mi primer recital, me dice esta persona, Beto, ¿sabes qué, Adi? Haz tu página y comienza a subir poemas, grábate, haz un video recitando un poema. Ese primer video me acuerdo que lo grabé como unas 15 veces porque tartamudeaba, porque me ponía nerviosa. Entonces lo subo y sí, las personas me comenzaron a ver y después subo otro y así fue como surgió, pero antes, un poquito antes de esto que te platico, de hacer mi página,
tengo un video por ahí, anda guardado, que yo le llamo el video piloto. En ese video son como 3 minutos en los que yo me grabo y me das un montón de miedo la cámara, me da mucho nervio, y en el que yo comienzo a explicar que quiero transmitir un mensaje al mundo, a las personas, ¿no? Un mensaje positivo. ¿Y esto de qué surge? Pues surge de que en alguna parte de mi vida, hace algunos 6 años, tuve un dolor muy grande, ¿no? Y este dolor muy grande, y lo comento porque a partir de ahí también viene mi escritura, fue la ruptura de mi matrimonio, ¿no? Entonces, en esa época yo veía muchos videos de crecimiento personal, sobre ruptura, sobre cómo salir adelante. Me, ahora sí que me ayudaba con estas personas, los coach que dan pláticas en YouTube, ¿no? Que hacen videos, que hacen los podcasts. Y a partir de ahí yo comencé a tener esa inspiración. Ya cuando entro al tema de la escritura, hago mi página, pues también digo, voy a hacer un canal en YouTube y quiero hablar sobre lo que me pasó, sobre lo que viví, y así fue como comenzó. Obviamente mis primeros videos, como tú dices, tengo más de 200 videos. Los primeros no eran buenos, la verdad, y lo acepto, no estaba súper nerviosa, yo no sabía editar, yo no sabía hacer cortes en los videos, mm, no sabía ni cómo mirar a la cámara, sin embargo lo hice. Entonces como que comenzó a la par. Comencé con lo de la escritura y también comencé a dar un mensaje a las personas, ¿no? Ahorita ya pues ya son más de 200 videos, pero he ido mejorando, he agarrado ahí unos cursillos, ¿no? De cómo editar, y he tratado de mejorar en ese sentido, y también de mi manera de hablar frente a la cámara. Así que sí ha sido como que a la par, comenzó todo, todo junto, pero a la vez siempre como que vinculo mi escritura con todo este crecimiento personal, porque no solamente escribo poesía, yo lo digo que escribo pensamientos, ¿no? Textos donde hablo precisamente de eso, ¿no? De salir adelante, de que si tienes un sueño vayas por ello, y de que no te dejes vencer. Sí, una pregunta que me parece hasta cierto punto complicada. Si tuvieras que resumir en una frase el mensaje más importante que busca tu obra literaria, tu contenido en redes sociales, ¿cuál sería? Eh, Inspirar a las personas, o hacer que las personas vivan una vida feliz y que valga la pena, de la cual no se arrepientan en su lecho de muerte. Bastante concisa. Yo pensé que iba a ser un poco más difícil porque vi algunos videos y al, bueno, revisar la sinopsis de tus libros, manejas bastantes temas justo de la superación personal, del autocuidado, del quererse uno mismo, de las relaciones interpersonales. eh, es un tema bastante amplio, o son bastantes ramas, pero me parece que lo resumiste bastante bien en esta frase. ¿Hay algún autor o autora o alguna persona en tu vida? Ya mencionabas experiencias de amigas o de familiares, pero alguien en el cual haya sido una inspiración significativa para iniciarte o para continuar en este camino como escritora. Fíjate que a mí desde jovencita me gustaba mucho cómo escribe Mario Benedetti. Me encanta su poesía, y a veces, obviamente yo nunca voy a decir, ay, soy como Mario Benedetti, ¿no? Pero lo leo, y me leo, y a veces digo, tenemos ahí algo. Pero hasta en nuestro día de nacimiento, creo que nacimos el mismo día, ¿no? Entonces, Órale. a mí sí me encanta cómo escribe Benedetti. Fue una de las personas que me inspiraron, ¿no? Pablo Neruda, todos estos autores que dejaron un gran legado al mundo de la poesía. Órale, eso es impresionante, la fecha de nacimiento. Yo, bueno, en lo particular, conozco dos personas que coinciden con mi fecha de nacimiento. Una de ellas fue un profesor de la universidad, y el hecho de que la fecha de algún modo coincida, yo lo admiro
era un buen profesor, es un buen profesor. Eh, sí enaltece un poco, o al menos en mí genera una conexión, ¿no? Que si es alguien que tú admiras y tienes algo en común, eh, no necesariamente que te tengas que equiparar o comparar, pero creo que te impulsa o te motiva justo a llevar a cabo, si no las mismas cosas o muy similares, trabajar para tener, si bien no esa fama, sí lograr algo en ti mismo o en lo que tú estás trabajando para irlo mejorando o irlo corrigiendo. Y hace rato mencionabas una situación con respecto a lo del miedo frente a cámara, que también a mí me pasa o me pasó al inicio de esta serie de entrevistas a escritoras y escritores, porque como te lo platicaba fuera del aire, no, yo no soy un escritor, ¿no? Mi situación con respecto a la literatura es muy vaga, realmente tampoco soy un gran lector, pero el hecho de estar conviviendo o involucrándose un poco más al entrevistar a diferentes escritoras y escritores, te va permitiendo pues entender o comprender qué tan complicadas pueden ser sus agendas, qué tan difícil puede llegar a ser el hecho de publicar un libro, cómo puede ser esa evolución desde que una persona se interesa o no por la escritura desde temprana edad y ya llevarlo a cabo, como lo decíamos hace rato, tener ya la obra finalizada y no quedarse ahí, sino continuar o intentar crear otra obra, otra participación con con otras entrevistas que he tenido de la FENALEM, por ejemplo, la de la sesión pasada, en donde son muchas escritoras que a veces se reúnen y crean algunas antologías, etcétera, etcétera, ir armando una comunidad con respecto a ciertos temas o en un gremio, pues te va quitando un poco también esa parte del temor, ¿no? De decir, voy a entrevistar a alguien de un tema que pues realmente no conozco. Bueno, entonces realizar preguntas que te resuelvan esas dudas y que te ayuden a estar un poco más inmerso en lo mismo, en este caso en la parte literaria. Y hablando un poco también en la situación a futuro, Adi González tiene o está trabajando en algún proyecto que esperaríamos, no sé, hemos visto del 2023, la publicación 2024, esperamos una publicación para el 2025, o estás trabajando en algo actualmente para publicar un tercer libro o alguna participación o colaboración con otros autores. Sí, fíjate que estoy trabajando en un tercer libro. De hecho, en mi tercer libro ya pues está terminado, ya se envió el borrador a la persona que me está ayudando, ¿no? Con las correcciones. Mi primer libro se trabajó en una editorial independiente, el segundo también, el segundo se trabajó en Uruguay, en una editorial independiente que se llama Shikova, me encantó el resultado. Y este tercero lo quise hacer de la mano de otra escritora que se llama Noemí González. Esta escritora, ella se tiene 4 libros ya autopublicados, ella los ha maquetado, los ha corregido, entonces yo pues quise pedirle este favor que incluso ella ya empieza a hacer sus primeras aportaciones, ¿no? En este caso, ayudar a otros escritores a llevar su idea a físico. Y le dije, pues yo quiero que me ayudes, ¿no? Y que de cierta forma me enseñes a cómo se maqueta un libro, se corrige, ¿no? Se hace la portada. Entonces, ya llevamos varios meses trabajando en el libro. Se esperaba que estuviera listo para abril 2025, porque cada Semana Santa en mi pueblo, Atoyac de Álvarez, hay una feria, que es la Feria del Café. Ajá. En esta feria se hace un espacio para todo lo que es el arte, ¿no? Todos los escritores, cantantes, todo esto. Entonces siempre tengo un espacio en esa feria desde mi primer libro. Pero por cuestiones de que todo era muy carrereado, yo mi borrador lo entregué en enero, entonces era un tiempo súper limitado. No estuvo a tiempo. Sin embargo, tuvo una participación en la feria, pero no estuvo en este tiempo que teníamos planeado.
Y le dije a Noemí, ¿sabes qué? Pues hay que tomarnos nuestro tiempo, yo tengo prisa, porque si algo, cada libro me ha enseñado algo, y este especialmente me está enseñando la paciencia, ¿no? El que todo el tiempo pues es perfecto, sea cuando sea que vaya a salir. Y esta tercera obra se llama Rastros de tu amor, es en la que estoy trabajando. Este libro sí evoca principalmente las emociones del amor y el desamor romántico. Es un libro cortavenas. Está muy bonito, muy romántico. A mí me encanta el romanticismo también. Llego a escribir de eso. Siempre como que mis dos temas son el amor y el desamor y la resiliencia, ¿no? Como que siempre voy entre esas dos opciones para escribir. Escribo mucho sobre otras cosas también, pero son como que mis dos fuertes. Entonces, este tercer libro habla de eso, Rastros de tu amor, evoca emociones románticas. Hablo mucho sobre los atardeceres, sobre el amor veraniego, cómo el amor no te lleva a sentir tanto y también cómo te desgarra cuando se termina, ¿no? Es un libro que muchos, como tú dices, en muchos poemas, ¿no? Mientras los escribía, pues lloré. Y hay muchos poemas que me emocionan, tengo mis favoritos, pero pues a grandes rasgos es eso, amor y desamor. Y es un libro que yo no sé, no tengo como que una fecha planeada. Al principio le dimos 3 meses más a partir de abril, pero así como van las cosas, digo, va a ser cuando tenga que ser, pero lo único que espero es que no pase de este año. Entonces estaría cumpliendo esa meta de un libro por año. Perfecto, y sí lo estaríamos esperando. Ahora, algo que seguramente muchos de nuestros escuchas están esperando o se están preguntando, ¿dónde podemos conseguir estos dos primeros? Y no sé si también saldría en el mismo lugar el tercer libro, pero bueno, es que yo busqué el primer libro, difícilmente lo encontré. Me fue más fácil encontrar Mujer Resiliente en diversas plataformas, en los que me aparecía pues justo como impresión por demanda. ¿En dónde tienes alguna tienda en línea o a través de tus redes sociales, contacto directo contigo para la distribución de los libros? Sí, fíjate que el primer libro estaba en Amazon, pero por algunas situaciones se bajó, no lo he vuelto a subir. Y actualmente solamente está disponible directamente conmigo, mandándome un mensajito, siempre y cuando sean de la República Mexicana. Ya cuando esté en Amazon, pues ya avisaré, ¿no? Pondré ahí una nota en mis redes. Y el segundo, como bien dices, está en venta en varios países a través de varias librerías en línea, en venta bajo demanda. También está en Amazon, disponible en físico y en electrónico. Y conmigo directamente también me pueden dejar mensaje y se los envío firmados siempre y cuando sean de la República Mexicana. Menciónanos por favor tus redes sociales, número, correo o medio de contacto, pues justo para la adquisición de algún ejemplar. Sí, claro, fíjate que en Facebook estoy como Adi González, pero búsquenme como página, porque muchos me buscan como perfil personal, no es como página Adi González, ADY González. Y en Instagram estoy como Adi González-escritora. En TikTok estoy como Adi Gonza 5 y en YouTube como Adi González. En cualquiera de estas redes me pueden dejar un mensajito y con gusto me pongo en contacto con ustedes. Perfecto, pues ahí ya vamos a poder iniciar nuestra colección anual o nuestra adquisición anual, ¿no? De ejemplares de poemarios de Adi González. Algo más que me gustaría preguntarte. eh, ¿Tienes algún consejo que pudieras compartirnos con respecto a las personas que están por iniciar o que quieren contar una historia pero no se atreven a empezar? ¿Algún consejo que Adi González les diera para que se animen? Quiero decir uno en concreto
pero a partir de ahí desarrollarte, pues ahora sí que un tema, ¿no? Ok, sí, claro. Mi consejo en concreto es solo hazlo. O sea, esas son las dos palabras mágicas, solo hazlo. Y bueno, lo que pienso acerca de estas palabras es que perdemos tanto tiempo, de verdad, pensando las cosas en que qué van a decir, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, no tengo los medios, no tengo el dinero, no tengo quien me apoye, la demás gente a mi alrededor me dice que, y eso te lo digo como algo muy personal que a mí me pasó en mi adolescencia. Alguna vez le pedí a mi mamá un cuaderno y me dijo mi mamá, pero ¿para qué quieres un cuaderno, no? Si escribes puras tontejadas, ¿no? Por decirlo así, por no decir una palabra más fuerte. Entonces, buscamos mucho el tiempo perfecto, la situación perfecta y que las personas a nuestro alrededor aprueben nuestros actos, aprueben el que nosotros vayamos por nuestros sueños, por lo que queremos. La realidad es que todo lo que somos hasta ahorita, tengas la edad que tengas, es debido a nuestra manera de pensar. ¿Qué es lo que piensas de ti mismo? ¿Hacia dónde vas? ¿Quién eres? Muchas veces vamos corriendo por los sueños de otra persona, viviendo la vida de otras personas, viendo la vida de otras personas y no nos encargamos de la nuestra. Entonces, en lo personal, perdí mucho tiempo pensando en que si alguna vez iba a escribir un libro. Y te hablo que perdí más de 15 años. Realmente a mí me movía este sueño, ¿no? De ser escritora y sin embargo las situaciones, el que las personas no creyeran en mí, el que a lo mejor mi realidad me gritaba algo diferente, que no hubiera los recursos para imprimir esos libros, para llevar mi sueño a físico, ¿no? Me detuvo mucho, lo pensé mucho y solamente lo que te quiero decir es que cuando realmente, o sea, realmente quieres algo, créeme que vas a buscar los medios para hacerlo. Y también créeme que la vida, Dios y el universo te van a poner las oportunidades y a las personas correctas para que tú lleves a cabo ese sueño. Entonces, para mí el haber escrito mi primer libro fue, o sea, el mayor sueño hecho realidad de mi vida. Y sin embargo, cuando ya haces algo, o sea, algo grande en tu vida, para mí, el ver escrito mi nombre, ¿no? En un ejemplar, fue algo grandioso. Entonces, todo esto te da la determinación y la fuerza para ir por más cosas. Porque el ser humano que no tiene sueños, que no tiene metas, que no sabe hacia dónde va y qué quiere realmente en esta vida, es alguien que no vive, sobrevive. Entonces, mi consejo así más grande es, solo hazlo, con miedo, con bajos recursos, con el que dirán encima, te van a juzgar, sí, muchas veces te van a juzgar. Y lo más cruel es que muchas de esas críticas a veces van a venir de tus amigos, entre comillas, de tus familiares, de tus personas más cercanas. Pero ¿sabes qué? Lo importante es que tú te sientas bien haciendo lo que te apasiona. Que a lo mejor los escritores no tenemos mucho de vuelta, ¿no? O sea, no nos costea nuestra vida. Esto del arte, de escribir, de ir a una presentación, tenemos que pagar pasajes, tenemos que buscar, ¿no? En nuestros bolsillos para llevar a cabo esto. Pero sabes que el hacer lo que te apasiona es lo que te mantiene vivo. Y yo cada vez que me paro, ¿no? Frente a estas personas, a mis lectores, y empiezo a dar una presentación, porque no me gusta dar una presentación como que, ay, te vine a hablar de mi libro y así, así. No, me gusta motivar gente, justamente así como estoy hablando ahorita, hablo en mis presentaciones. Y eso es lo que me apasiona, lo que me mantiene viva, lo que me hace sentir viva. Entonces, no tengamos miedo. Los miedos se vencen enfrentándolos, haciéndolos. Los miedos se vencen realizando aquellas cosas a las que le temes. Entonces, no hay que paralizarnos, solo hacer las cosas. No hay momento perfecto, no hay situación perfecta. Hazlo sin aplausos, hazlo sin aprobación,
hazlo solamente porque te nace hacerlo y porque tenemos o porque tienes una sola vida y es una sola oportunidad para hacer las cosas que amas. Pues ya lo escucharon, querido auditorio de Oriente 99. Y material muy similar a este es el de los videos, cada uno con su respectivo tema. Pero sí, como bien lo dices, bueno, no he tenido oportunidad de ir a alguna de tus presentaciones, pero sí, la manera en que te expresas o cómo desarrollas las ideas, pues precisamente me permite ver y saber que seguramente lo que estás escribiendo, porque no he tenido tampoco oportunidad de leerlo, pero ya voy a hacer mi pedido por Amazon. Siento que es justo escuchar desde la voz del autor el contenido tanto de los libros, de los poemas de los libros, como de los videos en las redes sociales, y me permite o nos da pie también a entrar a esta sección aquí en unas líneas que llamamos desde la voz del autor. Me gustaría que nos deleitaras con un fragmento de tu obra, algo que tú elijas que represente algo especial o sea significativo. Seguramente puede ser algo complicado porque pues supongo y por lo que ya hemos hablado que pues cada uno de los poemas, de los versos que escribes tiene un significado, lleva emoción, pero pues que sea representativo para ti y que también quieras compartir con la audiencia de Oriente 99. Puede ser algo que ya haya sido publicado, puede ser algo del nuevo libro, puede ser algo que no quieres publicar pero que quieres compartir el día de hoy. No sé, algo que tú elijas y que para ti tenga relevancia. Sí, gracias por el espacio. Y bueno, quiero leer un poema que es de mi segundo libro, porque yo creo que todos, como lo dije anteriormente, tenemos sueños y nuestra responsabilidad, ¿no? Como dueños de esos sueños es hacerlos realidad. Y muchas veces soñamos con cosas materiales y otras veces soñamos con ser nuestra mejor versión. Y este poema habla precisamente de eso. Se llama Yo soñaba. Soñaba con no tener miedo, con romper las reglas, con ser un mujerón sin ataduras ni cadenas. Soñaba con poner límites y dejar atrás todo aquello que me hería, con abandonar situaciones nefastas y personas que pudrían mi vida. Soñaba con ser única, con cumplir mis sueños, con admirar mi sonrisa y amarme todos los días. Soñaba con volar alto, despedirme de aquella triste realidad, plantar esperanzas en el jardín, recoger flores y ponerlas sobre mi cabeza, sonreír de nuevo, saberme viva. Soñaba conmigo misma, con esa yo que dentro de mí ya vivía, con una realidad que aún no se materializaba, amándome, valorándome y pintándome una gran sonrisa. Órale, y ese sueño hay que hacerlo realidad, ¿no? Eh, Aquí es donde yo les pregunto, queridos escuchas, detrás de algún dispositivo electrónico con acceso a internet, ¿nos metemos unas líneas de Adi González o qué? Ya con esta probadita de su material, pues solo me resta pedirte que nos compartas nuevamente tus redes sociales, medios de contacto para conseguir tus obras, pues seguirte y estar pendientes de justo la fecha del tercer libro o de alguna presentación que vayas a tener o participación en algún evento, la feria de tu pueblo como mencionabas, estar ahí pues siguiéndote, dándole like y comentando tus publicaciones. Sí, claro, sí, la repito de nuevo, es Adi González en Facebook. Ahí diariamente publico poemas escritos, frasecitas, ¿no? Y videos también. Y en Instagram estoy como Adi González-escritora. En YouTube estoy como Adi González. Y en TikTok estoy como Adi Gonza 5. En las 4 redes sociales estoy muy activa. Si alguien
quiera adquirir alguno de mis ejemplares, perdón, pueden dejarme un mensajito y bueno, si se suscriben a mi canal, muy chido, ¿verdad? También dejar manita arriba en mis publicaciones, compartir estas publicaciones, ayuda mucho a que el algoritmo pues lleve todo esto que estoy haciendo con tanto amor a más y más personas. Eso de verdad ayuda bastante. Y pues bueno, los invito a leerme, a seguirme en mis redes. Y de verdad yo eternamente agradecida con ustedes, contigo también, José, gracias por la oportunidad de entrevistarme, ¿no? De estar aquí. Un placer siempre tener gente talentosa y que al igual que el programa de Unas Líneas OK intenta la difusión, en tu caso muy particular que intentas pues justo esa difusión de un mensaje positivo a las personas y de resiliencia básicamente, de amor y desamor como bien lo mencionabas. ¿Hay algo que consideres importante mencionar o que bien no tuve la pericia de preguntarte y quieras dar a conocer para la audiencia de Oriente 99? Quisiera hacer un comentario sobre algo que dijiste hace rato, ¿no? Cuando te mencionaba que Mario Benedetti y yo nacimos el mismo día, que a veces hay alguna conexión. Fíjate que hay una ley que se llama la ley del espejo y está dividida en 4 partes. Una de estas es que dice que lo que ves en el otro o admiras en la otra persona es porque ya vive en ti. Entonces, para todas aquellas personas, ¿no? que tienen alguien que admiran, algún escritor, algún cantante, lo que sea que hagan, ¿no? Déjenme decirles que eso ya habita en ustedes y que pues ustedes son dueños de su realidad. Realmente así es, porque cuando se quiere, se puede. Pero todo está en tus pensamientos, todo nace y crece dentro de nuestro pensamiento. La manera de cómo pensamos es cómo nos vamos a mover por la vida. Entonces, mi mensaje es y que sea lo que sea, ¿verdad? A lo que hayan venido a este plano terrenal, pues que lo hagan realidad y que luchen por eso. Y pues bueno, si quieren, ¿verdad?, ser escritores y apenas empiezan en esto y no se animan, háganlo porque solamente tenemos una vida. Busquen los medios, busquen la manera. Si me llegan a escribir a mí para pedirme un consejo, de verdad, con mucho gusto les contesto. Déjenme un mensajito. Y si tienen alguna duda, ¿no?, acerca de cómo autopublicar, cómo escribir o cómo conectar, ¿no?, también con las personas, ¿por qué no? Pues déjenme un mensaje y yo con mucho gusto les contesto, de verdad, de todo corazón. Pues ahí lo tienen, queridos amigos. No me resta más que agradecer tu tiempo y dedicación a crear este arte literario, el contenido que también podría considerarse como arte, el contenido en redes sociales. Agradecer también el espacio a Oriente 99 y a cada uno de ustedes, queridos escuchas, que se conectan cada jueves y que también siguen la programación de esta emisora comunitaria por internet llamada Oriente 99. Sin más por ahora y con la amenaza de una nueva emisión el siguiente jueves, me despido no sin antes recordarles que sigan la página de la estación, que sigan las redes sociales de nuestra invitada. Oriente 99, revisen, también ahí en las publicaciones hay una liga para descargar la aplicación en Android. Apenas están trabajando para subirla a las redes oficiales o a las tiendas oficiales tanto de Apple como de Android, pero la pueden descargar del servidor de la radio directamente y tengan ya ahí el reproductor para que escuchen toda la ventana de programas que tenemos para ustedes. Pues denle like a las publicaciones también ahí de Adi. A mí me pueden encontrar como alias Elomar en el perfil de Facebook. No manejo otras redes porque pues no siempre hay mucho tiempo, ¿no? Hablando de esto de las agendas apretadas. Sería todo por esta emisión. Tengan una buena noche y no dejen de escribir. Adiós. Oriente 99 presenta Unas Líneas OK, tu encuentro semanal con las voces que están escribiendo el México de hoy. Todos los jueves de 7 a 9 de la noche.